Y bueno, ya para finalizar ingresamos a lo que es la sección de reportería. Entonces, como les mencionaba anteriormente, esta sección de reportería tiene una amplia gama de reportes que van enfocados hacia la prenómina, donde pues veíamos básicamente lo que son tiempos trabajados o tiempos laborados por los empleados o novedades. Entonces, uno de los reportes más utilizados es este que se llama reporte prenómina fecha, y básicamente este reporte de prenómina de fecha nos va a generar como tal la data de información detallada del día a día de lo que ha pasado con los empleados o de lo que han liquidado los empleados más bien. Entonces, este reporte funciona de la siguiente manera: nos muestra la identificación del empleado, nos muestra nombres y apellidos de los empleados. Como es un reporte detallado, entonces nos muestra la fecha que estamos analizando, a qué hora ingresó el colaborador, a qué hora salió el colaborador, y el total de tiempo que trabajó. Entonces, en este caso puntual, el colaborador trabajó 2 horas 12 minutos, y de esas 2 horas 12 minutos, o sea, el total de tiempo de trabajo, él lo va clasificando de acuerdo a cómo tengamos parametrizar la empresa. ¿Listo? Entonces, cuántas horas ordinarias generó, cuántos recargos nocturnos generó, cuántas horas extras diurnas, nocturnas generó, así sucesivamente con todos los conceptos dominicales, festivos, incluso hasta horas de almuerzo podemos segmentar directamente en la plataforma para manejar todo lo que es las horas de almuerzo. Todos estos reportes se pueden descargar, entonces los tipos de exportación que manejamos son Excel, CSV, TXT y a manera de notificación. ¿Qué es una notificación? Que yo, por ejemplo, pueda enviar este reporte directamente por un correo electrónico, o pueda enviar este reporte como un link, como un mensaje de texto, e incluso podamos también llegar a programar el envío de este reporte. Entonces, si por ejemplo yo quisiera ver la prenómina de los empleados todos los días lunes a las 8 de la mañana de la semana anterior a semana vencida, puedo generar como tal la periodicidad para que me llegue ese reporte automáticamente. Listo, entonces así como existen reportes detallados, también existen consolidados que básicamente nos van a dar el total de tiempo trabajado dentro de un periodo de fechas que nosotros filtramos, como por ejemplo este reporte que se llama reporte de prenominal, que está solito, ¿listo? Entonces ese reporte de prenómina, muy similar al que veíamos anteriormente, nos va a dar es como tal el consolidado de la información. Entonces, si ya no quiero ver el detalle del día a día, sino quiero ver el total del tiempo trabajado, por ejemplo, en esta quincena, en este mes, puedo generar como tal el reporte, y ahí se nos va a generar la data de información. Entonces, como les mencionaba, muy similar. La estructura que maneja el reporte anterior, la diferencia es que aquí nos va a dar es el total de tiempo. Entonces, por ejemplo, nos dice que este empleado trabajó un total de 98 horas dentro del mes de agosto, que de esas 98 horas 85 fueron ordinarias, y bueno, aquí se empieza a segmentar en horas extras nocturnas, por ejemplo, en horas extras diurnas, en recargos nocturnos, de acuerdo a lo que labore ese empleado. Y también, pues digamos que directamente en Prenómina tenemos lo que es el reporte de novedades. Entonces, si yo quiero tener toda esa data de información de los permisos, de las licencias, de las incapacidades, de las vacaciones de los empleados, entonces este reporte es bastante útil porque también nos da ese detalle, o también nos da, digamos que ese consolidado de las novedades. Entonces, aquí, por ejemplo, yo genero la información y él me va diciendo cuáles son las novedades que hemos tenido dentro del periodo de fechas que se filtró. Entonces, nos dice el empleado, identificación, el concepto, a qué hora se inició esta novedad, a qué hora terminó esta novedad, a qué sucursal o a qué proyecto pertenece ese empleado. Entonces ahí vamos viendo todo lo que es la sectorización de los registros, no solo en marcaciones, sino también en prenómina, también en novedades. Nos informa también a qué centro de costos, a qué área pertenece ese empleado, dentro de otra información que muestra puntualmente el reporte. Santi, nos hablabas de un reporte semáforo. No sé si lo tengas ahí, nos lo explicas un poco mejor. Sí, señor. Precisamente ese reporte semáforo va enfocado entonces hacia todo el tema de los parafiscales. Entonces se encuentra dentro de, digamos que los reportes de administración, y el reporte semáforo es muy visual, es muy gráfico. Entonces, ¿cuál es la idea de este reporte? Él nos va mostrando aquí lo que son los parafiscales, nos va mostrando en el costado izquierdo lo que son los empleados, y los estados que maneja son de color verde. Si, por ejemplo, el parafiscal está correcto, o sea que su vigencia de ese parafiscal es correcto, nos va a mostrar de color amarillo
el parafiscal que esté próximo a vencer. Entonces, muy gráficamente ahí vamos a ver cuál es el parafiscal que se le va a vencer y a qué empleado. Y nos va a mostrar de color rojo los parafiscales que ya estén vencidos en la plataforma. ¿Listo? Entonces, que ya superamos esa fecha de vigencia de ese parafiscal. Entonces, así funciona gráficamente. Importante lo que acabas de decir, Santi, porque en las empresas, en la industria de la construcción, se tiene mucho contratista y estos contratistas pues tienen una serie de colaboradores y importante para la compañía como tal también tener el control de esos colaboradores del contratista que estén cumpliendo con todas las normas legales, ¿sí? Que tengan sus cursos de alturas, que su manejo, en fin, todo ese tema de cursos. Y también nosotros acá empezamos a generar mucho valor también cuando podemos tener el control si ese contratista ya tiene pagos sus parafiscales de todos sus colaboradores. Entonces es bien importante este reporte semáforo porque ayuda a facilitar mucho la gestión y esa administración que es tan engorrosa tenerla en este tipo de industria, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, ya para finalizar, tenemos entonces lo que son los reportes de marcaciones, donde vamos a tener diferentes también tipos de reportes, donde nos van a informar cada uno de los reportes en una estructura diferente, información específica de la plataforma. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos directamente lo que son reportes de ausencias, o tenemos, por ejemplo, reportes que van enfocados hacia las llegadas, hacia las salidas. Por ejemplo, este reporte de llegadas también es bastante interesante y es uno de los más utilizados. ¿Por qué? Porque directamente este reporte me hace la comparación de mi hora de llegada versus la hora a la que realmente tenía que llegar. Entonces, directamente desde acá yo puedo verificar cuáles fueron esas personas que ingresaron tarde en algún día determinado de trabajo y cuánto fue el tiempo que esa persona llegó tarde. Entonces, muy gráficamente también vemos el ejemplo. Santiago generó el día 9 de septiembre marcación a las 8 de la mañana. De acuerdo a los parámetros que tiene el turno, me está diciendo que Santiago entró tarde y que la hora de diferencia con la entrada de Santiago es de 2 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que Santiago llegó 2 horas tarde, mi turno realmente comenzaba a las 6 de la mañana. Y lo mismo que veíamos en reportes anteriores, nos categoriza también de qué proyecto o a qué proyecto está asociado Santiago y en qué unidad marcó Santiago. Entonces directamente aquí podemos ver si, por ejemplo, Santiago marcó en la casa con todo ese tema de la alternancia o si Santiago, por ejemplo, marcó en la oficina. Listo, y bueno, así como existen estos reportes, existen diferentes reportes que ya nos van mostrando más al detalle, por ejemplo, lo que es la marcación, nos van mostrando de pronto también lo que son consolidados, entonces algún resumen de marcaciones que me informe, por ejemplo, no qué día entró tarde, sino cuántas veces entró tarde, entonces ahí nos genera también esa clasificación, entonces total de marcaciones, cuántas fueron tarde, cuántas fueron temprano, y así sucesivamente también funciona como los consolidados. Y tenemos ya lo que son las personalizaciones, que pues básicamente hablábamos anteriormente, que son esos reportes que requieren para la nómina electrónica, ¿listo? Entonces, como mencionábamos, nosotros estamos en la capacidad de generar un reporte de acuerdo a los campos que requieran para esa nómina electrónica, exportando los campos que requieran para esa nómina electrónica o ese software de nómina también.